Saludos pastores, líderes y alumnos. Les saludo en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y precioso Señor. Muchas gracias por unirse con nosotros el día de hoy mientras abrimos la palabra de Dios juntos y estudiamos. Mi nombre es Frank Parrish, soy el director de Plan Mundial de Asistencia Misionera conocida como MAP, un ministerio de capacitación de liderazgo global que está involucrado en el servicio de pastores de más de 150 naciones diferentes. Y es un gran privilegio, un gran honor y una gran responsabilidad servirles, mis preciosos y amados hermanos escogidos y llamados por Dios. Dios les bendiga abundantemente en sus vidas y en sus ministerios. He estado casado por 33 años con una mujer absolutamente maravillosa. Tengo 3 hijos, uno de mis hijos está en el cielo y 2 de mis hijos están aquí en la tierra. Me emociona saber que un día veré a mi hijo que está en el cielo otra vez. He estado en el ministerio alrededor de 35 años. He sido pastor de jóvenes, he sido pastor asociado, he sido un pastor pionero, pionero en una iglesia. He sido el pastor principal, así que he tenido muchas oportunidades sirviendo al cuerpo de Cristo. Y he estado sirviendo en este ministerio por los últimos 15 años. Y puedo decirles que donde quiera que viajo estoy con pastores, he estado en más de 60 países diferentes y me enamoro de ustedes, de los pastores y líderes en el cuerpo de Cristo. Son muy preciosos, tan amados por Dios. Estoy muy agradecido por la oportunidad que Dios me ha dado para poder servirles. Y estoy orando que mientras entramos a la palabra hoy, para que Dios abra sus ojos y le conceda, como Pablo oró en Efesios 1:17, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que antes de que empecemos en nuestra enseñanza, quiero que tomemos un momento y oremos. Voy a pedirle que haga algo, si lo desea. No tiene que hacerlo, pero solo lo estoy pidiendo. Si pudiera tomar su Biblia y sus apuntes y solo hacerlos a un lado, y solo extender sus manos al Señor y poner sus manos como señal profética de que está dispuesto a recibir un regalo, porque creo que hoy Dios va a hablarle a usted, Él va a enseñarle, va a abrir sus ojos y quiero que reciba todo lo que Dios tiene para usted. Oremos juntos, ¿está bien? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu preciosa y eterna palabra. Te damos gracias por esta oportunidad de crecer y aprender, de ser enseñados por tu Espíritu y por tu palabra, para que seamos formados a la imagen de Cristo y transformados para ser como nuestro Maestro, el Salvador. Señor, oro por bendición para que esté en cada uno de los que me están escuchando este día. Que, Señor, sus ojos sean abiertos por tu espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Que sus corazones sean tocados por tu espíritu y motivados para buscarte con todo en sus vidas. Y que, Padre, ellos se den por completo y totalmente para servir al Maestro y expandir su reino por todo el mundo el día de hoy. Bendice a cada uno de aquellos que nos escucha hoy. Te damos gracias por esto, Padre. En el maravilloso nombre de Jesús oramos. Y los líderes pueden decir amén, amén, amén. Bueno, lo que estudiaremos hoy es sobre los dones bíblicos de motivación en el ministerio. Ahora, los dones del Espíritu, como son mencionados en la Biblia, hay varias formas de mirarlos. Hay tres listas básicas encontradas en Romanos 12, Efesios 4 y Primera de Corintios capítulo 12. Y el día de hoy solo vamos a ver los dones que están en Romanos 12 y en Efesios capítulo 4. Ahora, algunas personas toman estos dones, 3 listas de dones, y los toman todos para unirlos y hacer una lista grande. Y así es como enseñan los dones. Otras personas lo abordan como 3 listas separadas que van intercaladas entre las 3 listas, pero tienen diferentes criterios y funciones para esos dones. Y hay algunos que creen que solo algunos de estos dones están operando hoy en día y que algunos ya no están en existencia en nuestro diario vivir y en la iglesia de ahora. Bueno, el enfoque de esta enseñanza que estaré presentando hoy es que todos los dones del Espíritu que están en el Nuevo Testamento están vigentes, funcionales y ungidos por Dios para traer la plenitud de la estatura y la sabiduría y el conocimiento de Cristo dentro del cuerpo. Los dividiremos en
3 listas separadas. El día de hoy estaré cubriendo 2 de estas listas. Y hay una posibilidad de que existan otros dones que se notan menos en el Nuevo Testamento. Que Dios los usa, los unge y los usa no solo para ministrar el cuerpo de Cristo, sino también al mundo, el mundo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 13, Pablo menciona hospitalidad. Y sé que la hospitalidad puede llegar a ser una gran expresión de la gracia y el amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, cuando la gente abre sus hogares y alimentan y edifican a otros. Así que ese sería un don maravilloso que no lo encontramos necesariamente en las 3 categorías de los dones que estaré compartiendo. Hay 3 grupos de dones básicos en el Nuevo Testamento y estos 3 grupos están ubicados en Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 6. Si usted tiene una Biblia, lo cual sería bueno, ábrala por favor en Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 4 al 6. Acompáñeme, si gusta, gracias. Empecemos en el versículo 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahora es muy importante cuando vemos diversidad, pero a la vez vemos unidad. Vemos como un tejido de los dones trabajando juntos para traer el propósito del Padre y la gloria de Jesucristo, y esto se logra a través del Espíritu de Dios. Así que la primera cosa que vemos en estos grupos de los dones es una diversidad en ellos por el mismo Espíritu. Versículo 4. Estos son los dones de manifestación que son operados por el Espíritu Santo. Están listados en Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 10. La segunda cosa que podemos ver es la diferencia en los ministerios por el mismo Señor. Estos son los dones ministeriales dados por Jesucristo, el Señor de la Iglesia, que se encuentran en Efesios 4, versículo 11. Y después finalmente tenemos diversidad de actividades, pero es el mismo Dios en todos. Esto está en el versículo 6. Estos son los dones motivacionales que son dados por Dios el Padre y se encuentran en Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. El día de hoy vamos a estar mirando los dones motivacionales, los dones que son dados por el Padre y los dones ministeriales. Los dones que son dados por el Señor de la Iglesia para la Iglesia y edificación de la Iglesia. Pero antes de introducirnos en ello, me gustaría repasar algunas verdades básicas que considero que son muy importantes que las comprendamos juntos, mientras nos adentramos al tema de los dones del Espíritu. Estos dones motivacionales que el Padre da parecen caracterizar el propósito de una persona. En otras palabras, lo que motiva a la persona. Estos están construidos en tendencia, son dados a cada persona por la poderosa mano del Creador y son parte del don inicial de cada persona. La mayoría de nosotros mostramos una combinación de estos dones. Nos adentraremos en esto y usted lo verá más claramente. Pero generalmente hay un rasgo fuerte que funciona dentro de esa persona y la impulsa. Ahora, los dones del liderazgo asignados soberanamente de los que se habla en Efesios 4, versículo 11, son dados por Dios a la iglesia. Son esenciales para el crecimiento adecuado de la iglesia. Los ministerios de estos 5 tipos de líderes son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y tendremos mucho que decir sobre esto cuando hablemos de estos dones. Y finalmente, la manifestación de los dones en 1 Corintios 12 del 8 al 11, esos son los dones que están disponibles para todo creyente y se pueden ejecutar en un servicio para ministrar a otras personas o tal vez incluso de forma personal. Dios da uno de los 9 dones o varios a veces de forma individual para ayudar a que funcionen en el ministerio mientras se imparte al cuerpo de Cristo. Esos 9 dones están disponibles para cualquier creyente en Cristo Jesús. Así que es importante que todos esos 9 dones estén activos en la iglesia. Esos dones son dados, aún se encuentran vigentes y activos en el cuerpo de Cristo. Y de eso se estará hablando en un curso diferente. Por lo tanto, aquí hay algunos principios que quiero que los tengamos presentes el día de hoy. Cada creyente en Cristo Jesús tiene un ministerio.
Cada creyente en Cristo Jesús tiene un ministerio que está dentro de ellos, y Dios tiene un lugar allí. Todos los creyentes en Cristo han recibido dones espirituales y dones que están disponibles para ellos, y Dios espera que usen esos dones, mientras nos rendimos al Espíritu Santo. Y la estructura de autoridad que Dios da dentro de la iglesia hace que esos dones puedan ser funcionales y florezcan y traigan vida y fuerza y unidad al cuerpo. Ese es el propósito de los dones. Y tienen tres áreas donde vemos estos dones en función. Primero hacia arriba, ministrando al Señor. Nuestra adoración es un ministerio hacia Dios. La adoración es algo... Bueno, déjeme ponerlo de esta manera. Algún día ya no habrá más campañas evangelísticas. Ya no habrá más actividades en la iglesia, no habrá más fondos para construcción, no habrá más reuniones de líderes para algún ministerio en específico, solo habrá adoración. Una adoración alrededor de su trono por siempre y para siempre. Hemos sido llamados para ser adoradores de Cristo, todos nosotros. Y segundo, el segundo lugar donde expresamos el ministerio es de forma interna o nutriendo el cuerpo de Cristo, es decir, ministrar al cuerpo. Tener cuidado del cuerpo y fortalecerlo. Esos dones espirituales son para fortalecernos como uno de nuestros propósitos principales. El último mandato que Jesús nos dio cuando dejó esta tierra es un ministerio exterior. Ese ministerio exterior es un ministerio para el mundo. Y seremos fortalecidos y edificados por los dones espirituales, por el ministerio del Espíritu Santo, por la unción del Espíritu, para que estemos preparados para ministrar al mundo. No es suficiente solo tener nuestro grupo agradable donde todos nos amamos y todo está bien y simplemente nos escondemos ahí detrás de la puerta. No, no. Nuestro único objetivo de estar aquí en la tierra es ganar almas para Cristo y para ministrar, impartir al mundo de muchas maneras y traer la vida de Jesucristo al mundo. Todos los creyentes pueden y deben crecer en estas áreas siguientes. Número uno, la habilidad para usar sus dones. Número dos, su profundidad de entendimiento en cómo usar sus dones. Y número tres, su sumisión a Dios al usar sus dones. Como líderes servidores, debemos ser ejemplo a la iglesia, de tener un espíritu enseñable. Debemos ser personas enseñables. Pastores, perdón, esto tal vez los pueda ofender, pero no lo saben todo. No lo saben todo. Y no deben pretender saberlo todo. Yo no sé todo. Es un hecho que cuanto más envejezco en el ministerio, me doy cuenta de lo poco que sé y de lo mucho que aún quiero aprender. Es indispensable que como líderes mantengamos un espíritu enseñable, porque así mostramos que somos enseñables porque lo somos. Y deseamos serlo, estamos buscando al Señor estudiando, pidiendo entendimiento, siendo flexibles en las manos de Dios. Eso se vuelve en un modelo a todo el cuerpo, de cómo el liderazgo debe comportarse en su relación con el Señor. Así que, mantengamos un corazón sometido, ¿están de acuerdo, hermanos y hermanas? Amén. Los líderes son llamados para enseñar, equipar y animar a los creyentes de la iglesia para usar sus dones. Ese es uno de nuestros trabajos principales. Los líderes deben estar conscientes de la inseguridad y el orgullo que puede tentarnos a no ser enseñables. Esto nos puede hacer sentir que necesitamos ser como el protagonista de un show, como si fuéramos lo único en la ciudad. La realidad es que estamos allí para facilitar el ministerio del Espíritu Santo a través de todo el cuerpo de Cristo y una vez más estudiaremos eso a detalle más adelante. Bueno, como líderes, tenemos un problema algunas veces de confundir nuestras narices con nuestros riñones. Ahora, puede sonar un poco ridículo confundir su nariz con sus riñones, pero aquí les explico el porqué. Mi nariz es prominente, sobresale, es visible, es evidente. Todo mundo puede verla, puede apuntarla y decir, ¡ah, tienes nariz! Mis riñones no se pueden ver. Son invisibles para cualquier ángulo. Tenga ropa o no, usted no puede ver mis riñones. Pero ahora, permítame hacerle una pregunta. ¿Podría vivir sin mi nariz? Bueno, puede parecer chistoso, pero puedo vivir sin mi nariz. ¿Podría vivir sin mis riñones?
No, no puedo vivir sin mis riñones. Aquí está lo que pretendo mostrarle. Confundimos prominencia con importancia, porque creemos que algo prominente es importante, y pensamos que porque no vemos algo, no es importante. Y esa es una de esas asombrosas verdades en la escritura, de que todo lo contrario es realmente la verdad. Esa prominencia no lo hace más importante. Y estar escondido o pasar desapercibido no lo hace no ser importante. De hecho, algunos de los dones que estudiaremos en el cuerpo de Cristo, que son como una especie de obsequios de servicio, son de los dones más importantes que sin ellos el cuerpo de Cristo no podría funcionar. Y los dones prominentes que creemos que son muy importantes por los cuales nos sentimos atraídos, si somos honestos, si somos atraídos a esas cosas, algunas veces esas cosas no son tan importantes como los otros dones. Creo que la verdad real del equilibrio aquí es que todos los dones tienen la misma importancia. Así que no nos engañemos en que la prominencia hace que algo sea más importante que lo que no es prominente. Porque yo puedo vivir sin esto, pero necesito tener mis riñones. ¿Cuántos de ustedes comprenden lo que estoy diciendo hoy? Bien, espero que lo hagan. Y recuerde que aunque esté en un lugar destacado, en un ministerio, no lo hace más importante que la persona cuyos dones no están en un lugar de prominencia. Sin embargo, están en un lugar de importancia. Amén. Así que, ¿cuál es el carácter de los dones espirituales? ¿Cuál es nuestro carácter o cuál es la naturaleza espiritual en los dones? Los dones son como una espada de dos filos, que corta de ambos lados. Y realmente depende de quién tiene el control cuya mano sostiene esa espada. Si Jesucristo está al mando de los dones, siempre habrá un beneficio sobre el cuerpo de Cristo. Sin embargo, hay una lucha en nuestra carne, el orgullo, el miedo, la ansiedad y nuestro deseo por la prominencia. Si eso es lo que está a cargo de nuestros deseos, no habrá beneficio al cuerpo. De hecho, puede causar daño. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que Jesucristo no solo da los dones, Él es el Señor de esos dones. Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, ellos son Señor de nuestros dones y ellos son los únicos que deben dirigir su función. Muy a menudo en el cuerpo de Cristo los creyentes, incluso los líderes, persiguen el ejercitar sus dones sin tener en cuenta el desarrollo del carácter. Y este es un tema muy crítico para nosotros al observar la función del cuerpo de Cristo en estos días. Podría decir que cada persona que está escuchándome conoce a un líder que ha caído. Ellos pueden haber sido dotados, tal vez han tenido un ministerio enorme, tal vez han sido de mucha influencia, pero han caído por la falta de carácter en sus vidas. Debemos tener un carácter similar al de Cristo. Y quiero decirle algo muy claro para que pueda comprender esto. Los dones del Espíritu Santo funcionan mejor cuando son guiados sobre los mismos hombros del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y todos estos están bajo el control del Espíritu Santo. Y cuando están trabajando en nuestras vidas, nuestros dones siempre traerán la vida y el poder y el amor de Jesucristo. Así que les animo, hermanos, ya que no queremos ignorar ninguno de los dones o de tener algún don que Dios tiene para nosotros, es el desarrollo del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Ese es el fundamento sobre el cual se edifican los dones en el cuerpo de Cristo, ¿ok? ¿Puede alguien decir amén a esto? Amén. Y esta es una búsqueda de por vida. Permítame decirle 5 cosas que debemos hacer al seguir un carácter semejante al de Cristo. Número 1, someter su corazón a Dios y a otros cristianos. Número 2, desarrolle un espíritu humilde, sencillo y enseñable. Esto es crucial. Y quiero detenerme y decir esto por un momento. He viajado a muchos países y he estado con muchos líderes en estos países y esto es lo que me encuentro. Tristemente. Y he notado que los líderes que han estado con mayor antigüedad en el cuerpo y que han realizado bastante trabajo en el ministerio, de alguna forma llegan a un punto donde creen que son dominantes o tienen el control, y ya no tienen nada más que aprender, ni necesitan realmente servir
a otros, pero en cambio se mantienen al margen. No disipulan a los ministerios pequeños. No se interesan en ellos, tratan a las personas menores como si fueran sus esclavos personales. Esto es un pecado vil en el cuerpo de Cristo, y Dios se opone a eso. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. No importa cuánto ha estado en un ministerio, necesitamos ser enseñables, tener un espíritu flexible, y siempre debemos considerarnos como siervos. Lo desafiaría al decir que entre más esté en un ministerio, debería servir más, debería tener aún más un carácter de siervo. Permita que el Espíritu Santo haga una revisión en su corazón respecto a eso. Esto es un elemento fundamental para traer unidad al cuerpo de Cristo y formar siempre una nueva generación de líderes. Piensa en lo que le pudo haber pasado a Timoteo y a Tito, y a muchos otros si Pablo se hubiese sentido como un elemento fundamental y no hubiera querido discipular a una nueva generación. Así que, número 3, persigue el desarrollar los frutos del Espíritu, hablaremos de eso. Estudie la palabra continuamente y no solo un pasaje en específico. No estudie la Biblia solo para su siguiente sermón. Estudie la palabra para usted mismo. Lea la palabra hasta que reciba algo de Dios. Permita al Espíritu Santo hablarle a su vida, porque ese es el tesoro del Espíritu de Dios tratando con usted para que pueda llevar ese tesoro a su pueblo. Número 5. Permita al Espíritu Santo revelarle los lugares donde tenemos actitudes carnales, de cosas en nuestras vidas que no están bien, que no están al nivel de Cristo. Somos, como en Romanos capítulo 13, 14, y dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Permita al Espíritu Santo buscar en lo más profundo de su corazón, y a medida que revele cosas de las que se da cuenta, esto realmente no es como Cristo. Arrepiéntase, retroceda de eso. Permita al Espíritu Santo no solo limpiar ese pecado, sino limpiarlo de ese hábito carnal y hacerlo libre para que usted sea más como un líder en el cuerpo de Cristo. Le desafío a levantarse y convertirse en un líder que Jesucristo le ha llamado a ser. El primer grupo de dones que estaremos examinando son los dones motivacionales dados por el Padre, y ahí es donde quiero que comencemos hoy. Así que estos dones motivacionales se encuentran en Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 8. Hay 7 dones motivacionales que están listados en Romanos 12 del 3 al 8. Examinaremos de cerca desde el contexto griego y veremos cómo estos dones nos hablan acerca de nuestras motivaciones básicas, es decir, cómo percibimos, entendemos y nos acercan a la vida y al ministerio. Estas características básicas están integradas en nuestras personalidades, se encuentran situadas ahí por nuestro Creador, por nuestro Padre Dios. Y son más que simples rasgos de personalidad, son realmente la presencia del Espíritu Santo. Haber colocado un regalo que está dentro de nosotros y que nos motiva. Ahora, estos dones son dados por el servicio de Dios, y tenemos dos opciones. Podemos resistirnos a la tendencia de estos dones, al impulso de estos dones internos, o podemos cooperar con ellos, poniendo nuestras vidas en las manos del Señor y permitiéndole que nos dirija en el servicio hacia el cuerpo de Cristo. Es muy posible que crezcamos y fortalezcamos estos dones que están dentro de nosotros cuando los descubramos. También podemos hacer esto rindiéndonos continuamente al señorío de Jesucristo en nuestras vidas, cuando caminamos en fe y obediencia a la dirección del Espíritu Santo, quien fortalecerá esos dones que están dentro de nosotros. De esta manera podemos descubrir para qué nos ha hecho Dios y convertirnos en todo aquello que ha diseñado que seamos para hacer todo lo que Él nos ha asignado a hacer. Así que veamos el texto de Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 8, puede buscarlo en la Biblia. Ahora lo leeremos. Digo esto por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora el 4 y el 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y a continuación tenemos los dones listados.
De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y después versículos del 6 al 8. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hay algunas verdades que se encuentran presentadas para nosotros en los primeros versículos. Y necesitamos entender estos principios que nos ayudarán claramente a comprender la importancia de enumerar estos dones. Estos dones se enumeran individualmente, pero son muy interdependientes entre sí para el cuerpo de Cristo. Así que lo primero que veremos está en el versículo 3, la medida de la fe. Tenemos que dar un paso atrás y pensar en lo que la Biblia dice, piense de sí con cordura. ¿Qué significa pensar con cordura? Significa que necesitamos pensar con una mente renovada. Recuerden el versículo capítulo 12, verso 1 y 2, Pablo dice, no se conformen a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la idea anterior de pensar con cordura se refiere a esto, pero nuestra mente necesita ser renovada y no pensar como hombre o en la carne, sino pensar como Cristo lo haría. Necesitamos pensar con una mente clara. La palabra sobriamente en griego que se usa allí significa estar sano, íntegro e intacto. Una mente intachable de juicio, cuerda, autocontrolada, seria, moderada, sobria, disciplinada, capaz de razonar. ¡Wow! ¡Qué descripción de la mente de Cristo! Ese es el tipo de mente que debemos tener y esa es la forma en que debemos de pensar. No debemos de pensar en estos dos extremos, y aquí hay algo que pasa mucho en el cuerpo de Cristo. Pensamos con presunción. Pensamos o queremos ser algo mucho más de lo que Dios nos ha diseñado para hacer. Empezamos a tener problemas con la nariz y los riñones. Y deseamos esas cosas porque pensamos que eso nos hará más amados, más importantes, una mejor persona. Y de hecho no es así, nos hacen quizá más arrogantes, presumidos y revelan nuestras inseguridades y nuestros temores. El segundo extremo es todo lo contrario. Es una especie de autohumillación, algo como, oh, simplemente no soy nada para Jesús. Bueno, Jesús no hace nadas. Él hace hijos y siervos del Altísimo. Usted no es un nada. No importa cuán grande sea su iglesia o lo pequeña que sea, cuán amplio sea su ministerio o cuán estrecho. Usted tiene el mismo valor al estar ante el trono de Dios y Él le ama ni más ni menos que cualquier otra persona de la cual puede imaginar o que haya existido. Más bien en lo que debemos de pensar es en tener una mente transformada, que se caracteriza por la humildad y la gratitud. Ahora, ¿por qué de humildad y gratitud? ¿Qué es la humildad? Aquí es donde muchas personas se confunden con el concepto de humildad y piensan que humildad se parece más a autohumillación de, oh, realmente no soy nada. Humildad es simplemente esto, es darse cuenta de que ustedes nada más y nada menos de lo que Dios le ha creado que sea. Y no intente ser más ni intente ser menos, solo sea lo que Dios ha hecho que usted sea. Esa es la verdadera humildad. No tenemos que humillarnos, no tenemos que escondernos, no tenemos que negar que hemos predicado muy bien o que hemos hecho algo realmente bueno. Podemos caminar con humildad y decir gracias cuando le reconozcan algo. Dele la gloria a Dios porque sabemos que todo le pertenece a Él de todas formas, amén. Y la gratitud nos mantiene en un lugar de reconocer que realmente es Dios quien es la fuente de toda vida, esperanza, toda habilidad, toda verdad, todo don, viene de Él. Y Él le ha hecho para que sea de la forma en que usted es porque Él quiere usarle en la forma en que usted es. Necesitamos evitar el autoengaño. Necesitamos permanecer lejos de toda actitud competitiva con otros creyentes, especialmente con los líderes. Eso generalmente proviene de una falta de pensamiento sobrio donde nos volvemos territoriales y queremos robar la oveja de alguien o nos volvemos envidiosos de los dones o habilidades de otra persona. Hermanos, esta es una trampa mortal a la que Satanás lo quiere llevar. Permanezca alejado de eso. Sea fiel a lo que Dios ha puesto en sus manos inmediatamente frente a usted. ¿Cuál es la medida de fe de la que habla la Escritura? Definamos esa medida de fe, lo que es y lo que no es. Primero, la medida de fe
no es la fe salvadora. Eso no es de lo que la Biblia está hablando ahí en el verso 3. No es una fe salvadora. Pero sí usa el término una medida de fe. La medida de fe no es una cantidad de fe. Dios no divide la fe en pedazos donde algunas personas obtienen una gran parte y otras obtienen una pequeña. Esto no se trata de ser más espiritual para que usted tenga una mayor cantidad de fe o más dones. La medida de fe es el tipo de fe que se necesita para ejercer un don en particular. Si yo estoy ejerciendo el don de profecía, necesito la fe que me conducirá a ejercer ese don con fidelidad y diligencia. Si soy un servidor y estoy sirviendo, necesito la fe que me conducirá a eso. Así que lo que tenemos aquí es que cada don tiene una medida de fe en particular asignada que permite que ese don funcione en la forma en que Dios lo diseñó que funcionara. De manera muy similar, es como ungir. Si usted es un pastor, usted está ungido. Tiene toda la unción de pastor que necesita, la unción del Espíritu Santo. Si usted es un profeta, usted tiene la unción de profeta. Si usted es un líder en el cuerpo de Cristo, usted tiene la unción de un líder. Así que debemos pensar con sobriedad, no tener un concepto más alto del que debemos tener. Necesitamos asegurarnos de no subestimar lo que Dios puede hacer a través de nosotros y convertirnos en esclavos de la falsa humildad. Tenemos que permanecer en nuestros dones y estar contentos con el regalo que Dios nos dio, y desear ser fieles con ese don. También debemos permitir una singularidad de los dones motivacionales. No son como los dones de manifestación en los que cada creyente, según lo dirige el Espíritu, puede ejercer un don de manifestación de 1 Corintios 12. Estos son dones incorporados dentro de nosotros y debemos permitir que otros tengan diferentes dones alrededor de nosotros. Los dones motivacionales involucran lo que Dios nos ha hecho para ser como personas. Y debemos darnos cuenta de que nuestro valor no es determinado por nuestro don o por la medida de fe. Nuestro valor se determina por lo que somos en Cristo. Son necesarios los dones de todos. Mi don es tan valioso como el suyo y el suyo es tan valioso como el mío. Y tenemos diferentes papeles que desempeñar en el avance del reino de Dios. ¿No es eso maravilloso? Todos somos lo mismo a los pies de la cruz. El suelo está al mismo nivel. Todos somos lo mismo ante nuestro Señor y Maestro, y podemos regocijarnos en los dones y en las responsabilidades que Dios nos ha dado para cumplir. Somos un cuerpo. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5 nos dice que somos uno en el cuerpo de Cristo, y somos miembros los unos de los otros. Hermanos y hermanas, les amo, porque son mis hermanos y hermanas. No puedo hacer lo que Dios me ha mandado hacer sin usted. Y usted no puede hacer lo que Dios le ha mandado hacer sin mí. Qué cosa tan maravillosa, en la que podemos gozarnos, no solo en lo que Dios nos ha hecho ser, sino en lo que Dios nos ha hecho los unos a los otros. Nos necesitamos y vamos a cumplir todo lo que Dios nos ha ordenado que hagamos. En la siguiente sesión veremos de cerca los dones motivacionales del Espíritu. Así que Padre, gracias por este tiempo juntos. Oramos que bendigas no solo lo que se ha enseñado aquí, sino lo que se seguirá enseñando. Te damos gracias por eso en el precioso nombre de Jesús. Amén.